ceñirme a una encuesta que se ha hecho en Ipsos Apoyo. Esta es la encuesta que se llamó Imagen y Percepción de las Universidades en el 2022. Se estima que 414.000 jóvenes limeños desean seguir estudios superiores en los próximos 2 años. Y tiene más o menos una muestra de 753 jóvenes entre los 15 y 18 años entre diferentes niveles socioeconómicos. Las universidades que más recomendaron, pues en primer lugar está la San Marcos, luego está la UNI, está la Vallejo, está la PUC, está la Villarreal, la UPC, la UPN y la UTP. Y las carreras más elegidas entre todos ellos: primero ingeniería, segundo administración, tercero derecho, vamos a decir que es la única carrera de humanidades, cuarto medicina y quinto psicología. Bueno, ahí tenemos 2, pero digamos que no es innegable la preferencia de los jóvenes hoy por carreras que no sean de humanidades. Y aquí es donde viene mi reflexión. Podemos hablar así, a secas, de una crisis de las humanidades. ¿A qué se debe que cada vez menos personas prefieran carreras de humanidades? Aquí yo voy a dar una opinión personal basada también en este libro de Marina Garcés, que me encanta, que se llama Escuela de Aprendices. Y este libro que ya seguramente ustedes han conocido porque lo he mencionado en más de una transmisión, que es La Escuela de la Ignorancia de Jean-Claude Michet. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una carrera de humanidades? Porque parece que están todas agrupadas en un pelotón, ¿no? En un pelotón de fusilamiento como el coronel Aureliano Buendía, y que son todas un poco lo mismo, dentro de las cuales, digamos que derecho y psicología están, digamos, en los primeros lugares, y de pronto va descendiendo la cuestión si de pronto dices, no sé, comunicación, si de pronto dices paleontología, si de pronto dices antropología, y así sucesivamente, como que los peldaños de la expectativa social van bajando. Mi respuesta es que hay un punto de quiebre de algo que ocurrió en el mundo, que fue en el año 2008. En el 2008 hubo una crisis económica muy fuerte que orientó a la gente a buscar desesperadamente soluciones inmediatas y pragmáticas a esa crisis que había ocurrido en el mundo. Y ese pragmatismo, esa búsqueda incesante por mejorar las cifras, le dio a entender a gran parte de la humanidad, que ya venía en decadencia respecto a su preferencia por carreras de humanidades, de que quizás en las humanidades no estaba la respuesta a las soluciones prácticas del mundo. Y esto se confirma con un artículo que está aquí, que lo voy a dejar aquí, a propósito de los efectos del 2008 en las humanidades, que está publicado por el Vicerrectorado Académico de la PUC. Pero se ve una curva descendente a propósito de las preferencias de la gente en Estados Unidos, a propósito de sus preferencias en elección de carreras de humanidades, ¿no? Este puede ser un camino. Mi camino, evidentemente, pasa por otro tipo de percepción que tengo, y es mi percepción a propósito de la escuela. Verán, yo durante mucho tiempo he sido maestro de escuela, así que creo poder hablar, no sé si con la autoridad, porque hay maestros que tienen experiencia en la escuela mucho más tiempo que yo, y yo no pienso aquí chicanear ni escuelear a nadie, pero sí desde la percepción que tengo yo como comunicador y como docente, y como una persona enteramente metida en el rubro de humanidades, a propósito de lo que vi, de mi experiencia como profesor, y cuáles eran las respuestas que esbozaban algunos chicos respecto a las probables elecciones de carrera que iban a tener, a las probables orientaciones vocacionales que iban a tener de aquí a un tiempo. En principio, emocionalmente, percibía 3 cosas, ¿ya? La primera, muchísimo miedo al fracaso. Tenían muy interiorizado de que el éxito estaba en las ciencias, de que el éxito económico y el progreso estaba en los números,
Y digo números o letras porque así parece estar agrupado el colegio hoy en día, ¿no? O eres bueno en números o eres bueno en letras, ¿no? Siempre cuando te dicen eres bueno en letras, por lo menos se tratan de llevar hacia el lado de derecho, ¿no? Como si eso fuese también un aval de éxito, cuando realmente no es así. Había un miedo al fracaso, una condena al error terrible. Esto sin ningún estudio previo, ningún análisis, yo someramente de lo que podía percibir. Hago la aclaración, porque acá algunos van a decir, ¿en qué estudio te basas? No, aquí estoy dando mi percepción. Ya después vamos a entrar a hablar de las fuentes como tal, que son las fuentes que tengo aquí y sobre las cuales vamos a discutir largo y tendido. La segunda era una desvalorización al argumento. Una desvalorización tremenda y el respeto hacia las humanidades como fuentes de conocimiento. Es decir, yo escuchaba a chicos literalmente decir, la historia o la literatura no me van a cambiar la vida. Yo lo que quiero es tener plata porque la mentalidad del humano hoy es hacer dinero y escalar con el dinero lo más alto posible en la esfera social porque eso es lo que me va a hacer poderoso, ¿no? No había un valor ético dentro de ese crecimiento que les permitiera cuestionarse. Era una carrera acelerada hacia el vacío del éxito si es que hoy podemos denominar que el éxito es evidentemente una carrera sin tregua hacia la cúspide del poder. Y la tercera, la que ya me pareció más maleada, es que había una desvalorización al trabajo del maestro que guía, del maestro que enseña, del maestro que media el conocimiento entre una población de alumnos y la escuela. Y más bien había una valorización extrema, in extremis, diría yo, a ese tipo de maestro más bien con tintes autoritarios y que ejercía por medio de la dictadura de la cifra y del miedo, en vez de una apuesta por el debate y la crítica. Había una ansiedad terrible por el objetivo, por el resultado y no por el proceso. Entonces, había estos tres conceptos que a mí personalmente me llamaron muchísimo la atención. Y esto ocurría desde los dos niveles, desde el lado de los estudiantes, desde el lado de los mismos profesores y otro lado superior, desde el lado de las instituciones en las cuales el profesor era el menos protegido. El alumno era igual al cliente. El cliente siempre tiene la razón. No importa si lo argumenta o no. Él pagó, su padre pagó, entonces él tiene la razón. Y cuando tú le das el poder a la persona, como si se tratara de darle al estudiante el poder, o mejor dicho, al cliente de decidir qué es lo que quiere, cómo customiza a su hijo, y no la escuela tiene ese poder de moldear al ser humano, entonces estamos en un grave problema. Bajo esas tres premisas, yo, como siempre, yo lo que hago es siempre partir de una premisa. Cuando nosotros hablamos de educación, hablamos de básicamente el proceso que nosotros tenemos desde el primer día en que nacemos hasta que nos morimos. Nunca dejamos de aprender. La educación es un proceso transversal. Pareciese hoy en día que la educación es únicamente una acumulación de habilidades para llegar a un objetivo. Y una vez llegado a ese objetivo no importa aprender más. O importa aprender más en tanto yo tengo una recompensa inmediata. Un ascenso, un nuevo puesto de trabajo, o puedo llegar a ser eso que comúnmente la sociedad denomina como competitivo. Y esto lo veía reflejado en los chicos, ¿no? O sea, ¿para qué voy a hacer este trabajo? ¿Tiene nota? Yo le digo, no necesariamente tiene una nota, pero te va a ayudar a comprender mejor. Ah, ya, listo. Se limpiaban del problema y no lo hacía. ¿Para qué voy a hacer algo más si es que no me demanda una recompensa inmediata, ¿no? Por eso es que adoraban las respuestas para marcar, la cuestión múltiple y todo el asunto. Dice Marina Garcés en este libro maravilloso que se llama Escuela de Aprendices, eso, la educación es básicamente un proceso transversal al ser humano. Nacemos y somos arrojados a la vida, dice. Desde que nacemos hasta que morimos aprendemos algo. Y aprendemos algo de todos modos, a partir de diferentes estamentos, ¿no? Están evidentemente los profesores, las profesoras, que son los encargados de transmitir determinado tipo de conocimiento. Todos hemos tenido aquí
un profesor, una profesora que nos ha transmitido algún tipo de conocimiento. Recordaremos más a algunos, reconoceremos más a otros, pero alguno de ellos algo nos dejó. Alguno nos enseñó a sumar, alguno nos enseñó a dividir, otro nos enseñó la importancia del sujeto, del predicado, del objeto directo. ¿Entienden más o menos por dónde voy? En otros países también se enseña lo mismo, que es un verbo, que es un sinónimo, que es un antónimo, etcétera, etcétera, etcétera. Nos enseñan nuestros familiares, nuestros padres. Nosotros crecemos con un capital cultural que es una manera de aprendizaje y mezclamos ese capital cultural con el de la sociedad. Ahí es donde se producen los choques y los choques también producen un aprendizaje. Está el de los amigos. Está el de los amigos. Nosotros también aprendemos de los amigos, ¿o no? Estamos hablando de aprendizajes que no son necesariamente formales, ¿no? Porque acá hemos entendido una cosa también, ¿no? El aprendizaje, el único tipo de aprendizaje que se produce en la sociedad es el aprendizaje formal, el que se produce en un aula, el que está medido, la cifra, ¿no? Siempre el numerito cojudo, discúlpeme la expresión, ¿no? Pero no es necesariamente así, también aprendemos de otros tipos de personas. Dar la vida, dice Marina Garcés, no implica dar una vida. Nosotros somos arrojados al mundo. Nadie, absolutamente nadie nos preguntó si queríamos o no queríamos nacer. Simplemente aparecimos, adquirimos conciencia y nos dimos cuenta de que estábamos en un tipo de entorno familiar. Un tipo de entorno familiar que luego vamos a criticar, que luego vamos a debatir con ellos porque tenemos ideas, somos diferentes generaciones. Pero finalmente adquirimos la conciencia de que somos en el mundo, no de lo que seremos. Ese seremos está mediado por nuestras experiencias de vida, y esas experiencias de vida no son otra cosa que el aprendizaje. El aprendizaje, que ya dije, está mediado por profesores, por familiares, por amigos, por desconocidos, etcétera, etcétera, etcétera. Aparece la presión que tenían mis alumnos, la presión que tienen los alumnos, incluso hoy, porque es una presión que no ha desaparecido, y es el tratar de ser algo en la vida. Nosotros nacemos con un nombre, nacemos con un apellido, pero no con una carrera. Nuestros padres van a tratar de darnos por ahí la mayor cantidad de recursos que puedan y estén a su alcance para que nosotros seamos algo. Pero ¿qué tal si ese algo que ellos planifican no necesariamente es? Fue lo que me pasó a mí. Mis viejos, evidentemente, ninguno de ellos tenía planificado, ni quería, por asomo, de que su hijo fuese comunicador. Ellos querían darme un lugar seguro en el mundo. Es lo más natural que tus viejos quieran que tú tengas un lugar seguro en el mundo, que seas mejor que ellos. Para algunos ser mejor significa crecer económicamente. Es un punto de vista. Pero ¿qué hay de lo demás? ¿Qué quiere decir ser mejor que lo que nuestros padres habían previsto para nosotros? Ya les había mostrado el otro día este libro de Azara Palomeque, en el cual decía, no te sientas mal, básicamente, por no haber conseguido los objetivos que tus padres a tu misma edad te habían inculcado. Las circunstancias son otras. No necesariamente haber llegado a los 30, tener un departamento, una relación estable e hijos es el único camino. Probablemente esto ya suena a resabio popular porque todo el mundo lo ha dicho y es verdad. Hay muchos más caminos, pero igual la presión social está porque ese también ha sido un tipo de aprendizaje que nos han metido en la cabeza, de que el éxito es únicamente el crecimiento económico, el ascenso a la pirámide social y check a todas las expectativas que habían puesto sobre nosotros. Dar una vida no significa lo mismo o no es lo mismo que brindar una vida. Es decir, nadie nace y yo no sé, pues, o sea, habrá su loco por ahí, pues no sé qué diga, yo quiero que mi hijo sea ingeniero y ¿cuántos años tiene tu hijo? 3 meses de nacido. Acaba de nacer el próximo Bill Gates y le meten todos los estímulos necesarios, ¿no? Para que el éxito esté asegurado. Estimulación temprana. Ojo que no tengo nada, contra estos cursos de estimulación temprana y demás, pero esta cuestión de que mi hijo, mi hija tiene que ser competitivo desde que nace, ¿no? Desde el útero, ¿no?
y le ponen frases ahí, ¿no? My song, my pride y todo el asunto, ¿no? ¿Y qué tal si no? Dar una vida no significa brindar necesariamente la existencia posterior. Esto lo dice Marina Garcés. Ojo, ¿ah? Y a partir de esto, Marina Garcés señala algo. En base a la expectativa que construyen sobre nosotros y en base a lo que somos, aparece la vergüenza. ¡Qué vergüenza! ¿No? ¡Qué vergüenza si es que no logro ser lo que mis viejos habían previsto para mí! ¡Qué vergüenza si es que yo levanto la mano en clase porque tengo una duda! Porque estoy socialmente demostrando que no entendí algo. Si no entendía algo, voy a sacar 0. Si saco 0, voy a estar por debajo de las expectativas de todo el mundo y todo el mundo me va a señalar. El fracaso en el mundo y en el Perú sobre todo es un dedo que te dice está mal preguntar. Y es un miedo institucionalizado aún en los alumnos al día de hoy. O me van a decir, profesores, que cuando ustedes hacen una pregunta y dicen ¿entendieron? Los chicos, sí, profesor. Y después llega la prueba, ¿y qué pasa? No entendimos. ¿Por qué no preguntaron en el momento? Ahí es donde viene un quiebre. Las humanidades siempre van a significar la duda, el cuestionamiento. Y pareciese que la sociedad tiene internalizado ese chip de chibolo, bulero, que le dice a otro, no debes preguntar. Asume, acepta y trata de equivocarte lo menos posible. Y en el camino, si puedes, copia. Para que no te hagan al tonto, no te hagan al sonso, ¿no? Y aquí es donde Marina Garcés menciona lo siguiente. Los escenarios de la educación presentan una colección inacabable de vergüenzas. La vergüenza de no saber suficiente. Esto es lo que les estaba diciendo. La vergüenza de tener un nombre extraño para la mayoría, ¿no? ¿Qué pasa cuando cuestionamos nuestras raíces, nuestros orígenes? Porque nuestro apellido nos termina delatando. Y eso es la burla de otros y eso automáticamente nos inhibe. La vergüenza de no hablar bien o de no dominar la lengua dominante, propia o ajena. La vergüenza de no vestir como los demás, la vergüenza de no tener unos padres normales, la vergüenza de pasar desapercibido, la vergüenza de no seguir los rituales de iniciación en el juego, el fútbol, en la comunicación o en las relaciones, la vergüenza de ser un grupo minoritario o de haber interiorizado ya la cuota de fracaso escolar que sirve o que forma parte del sistema. ¿Qué es? Y señala y remate acá con una cita de Nietzsche en la Gaia Ciencia. ¿Qué es el sello de la libertad conquistada? No avergonzarse ya ante sí mismo. La vergüenza es ser radicalmente íntima y al mismo tiempo social y al mismo tiempo colectiva. Sobre esto, ¿qué nos queda hacer y de dónde viene la crisis de las humanidades? Las humanidades en principio parten de la duda. La psicología parte de una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sentido o cuáles son los mecanismos de pensamiento de la mente humana? Y los mecanismos de pensamiento de la mente humana son diversos. No hay una sola respuesta, hay varias. La comunicación. ¿Cuál es el método más efectivo para poderse comunicar utilizando los medios? No hay una respuesta, hay varias. El derecho. ¿Qué es la justicia? Evidentemente, desde los griegos nos venimos preguntando qué demonios es la ética. ¿Y cómo es que aplicamos esto al sentido de justicia? No hay una respuesta, hay varias. El sistema escolar, el sistema educacional en general, amputa la idea o trata de evitar la idea de que existan varias respuestas y no una sola y absoluta. Por eso un sistema de recompensas absolutas, por eso un sistema de ganancia, ¿no? Y de pérdida y de señalamiento, y así sucesivamente, ¿no? Y dice aquí nuestro queridísimo Jean-Claude Michéa,
el saber se ha vuelto algorítmico y no dado a la autonomía. ¿Esto qué quiere decir? Que por lo tanto, si formamos estudiantes que buscan respuestas absolutas y que continuamente van por ese camino del pragmatismo, es muy poco probable que las humanidades tengan siquiera un asomo de posibilidad de planteárseles como una alternativa de vida. ¿Qué más? Menciona Michea. El alumno es un consumidor pasivo, consumidor porque básicamente se ha convertido en el cliente de las escuelas y es un adoctrinado de la pasividad y un desmovilizado colectivamente. Así de sencillo. Entonces, si tú no tienes poder de crítica, si la sociedad y el sistema te exigen calificar, evaluar, medir y constantemente vienes mediado por pragmatismos y absolutismos, evidentemente la duda no tiene un solo mango de respuesta en ese espacio. Y si la duda no tiene un mango de respuesta en ese espacio, evidentemente mucho menos lo tendrán las humanidades. Porque las humanidades parten justamente de lo que significa ser humano. El humano no es una máquina. Los algoritmos plantean que el ser humano se convierta básicamente en máquina. Y así matan dos pájaros de un tiro, ¿no? Hay una industria dedicada a la producción de artefactos tecnológicos que automatizan absolutamente todo. Y así de sencillo. Y podemos continuar disertando. Para mí la crisis de las humanidades, evidentemente, tiene momentos en los cuales despega con todo, como en el 2008 con la crisis de los Estados Unidos, como lo que pasó en España, pero también tiene este asidero detrás del modelo educativo de las escuelas. Modelo educativo al cual los chicos van a entrar en marzo de este año, aquí en Perú. No sé cuál será la realidad de América Latina, no sé cómo será en Colombia, cómo será en Chile. Aquí en el Perú los chicos van a entrar en marzo muriéndose de calor bajo un sol mercurial que les va a derretir sobre todo la voluntad de querer investigar en aulas que a veces no están infraestructuralmente preparadas. Pero lo importante es empezar, lo importante es producir, lo importante es ser carnívoramente competitivos por y pese a todo. ¿O me equivoco? La competencia, que no tengas un amigo, tengas un rival, ¿no? Y así sucesivamente. Listo.